siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Otto Café, Encanto de Manos Campesinas, no lo vamos a tomar con la psicóloga Mónica Vélez Moreno, psicóloga del Hospital San Rafael de Andes. Mónica, buenas noches y bienvenida a Tinteando con la Firma. Buenas noches, don Juan Carlos, muchísimas gracias y muy buenas noches a toda la comunidad andina. Bueno, estamos en pandemia, para nadie es un secreto, nos ha tocado a todos. Y está en el aire, fuera del virus, está en el aire ese tema que es el de la depresión, ¿sí? Y mucha gente, una vez nos dieron alitas para poder ir saliendo, pues a caminar un ratico, empezó la gente a decir que esto los iba a matar, que están deprimidos. ¿Qué es la depresión y cómo o sea, qué siente la persona? ¿Cómo puede identificar que sí tiene depresión? Bueno, don Juan Carlos, mira, primero que todo quiero ubicar como el tema en el día de hoy, que justamente hoy, el día que estamos grabando, pero va a salir posterior, sí, es el Día de la Lucha contra la Depresión. Es un día que ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud precisamente como una manera de visibilizar esta enfermedad. Listo, entonces tenemos que iniciar planteando que la depresión es una enfermedad que altera el estado de ánimo, ¿sí? Que se caracteriza fundamentalmente por estados y periodos de profunda tristeza, desánimo, falta de energía, que la estructura del pensamiento en una persona depresiva se vuelve pesimista, negativa, se puede afectar el apetito, tanto para tener inapetencia o también para estar con ansiedad comiendo demasiado, se puede afectar el sueño también en las dos vías, digamos con insomnio, no poder dormir, o con exceso de sueño, que hipersomnia se llama, dormir, dormir y dormir. Se afecta en que a las personas se les altera como la capacidad para disfrutar actividades que antes eran de todo su gusto y que les generaban placer, se les puede afectar el funcionamiento sexual y es muy importante también que ya en un grado extremo pueden haber ideas de muerte, ideación suicida o incluso intentos de suicidio o suicidio, o sea, la persona ya se siente tan mal que puede llegar a autolastimarse con el objetivo de quitarse la vida. Entonces mira que puede ser muchos síntomas que hay que aprender a identificar. Bueno, uno elige estar depresivo ante una situación o simplemente eso le llega. Bueno, me encanta su pregunta y es una de las cosas que nosotros planteamos con las personas en depresión y es una contrapregunta. ¿Quién quiere estar deprimido? ¿Sí? Porque esa es una de las situaciones que a veces ronda mucho como en las ideas pues como populares, ¿sí? Sí. Es que ella quiere estar así, es que ponga de su parte, no está manipulando, está llamando la atención y de verdad ninguna persona elige ni quiere estar en un estado que realmente está caracterizado como por estos síntomas que le decía, pero que puede ser en diferentes grados, ¿sí? Y que puede durar diferentes espacios de tiempo y que en esos periodos de tiempo las personas se pueden afectar mucho en su funcionalidad, en las relaciones, en el trabajo. Es una enfermedad, puede ser altamente incapacitante, entonces ninguna persona quiere elegir estar deprimido, es simplemente una enfermedad
que genera un mal funcionamiento orgánico y cerebral y que desde ahí pueden pasar muchas situaciones, ¿sí? Aunque también ahorita decíamos que la depresión puede ser algo normal en unas situaciones muy particulares. Sí. Bueno, ambientábamos al inicio del programa lo de esta pandemia. Sí, al hospital han recurrido personas que requieran de este tipo de servicio. Al hospital siempre han llegado durante todo el tiempo personas con depresión. Yo diría, estuve mirando ahorita un poquito como estadísticamente, y más o menos de todas las personas que se atienden en el área de psicología, el 60% es de personas con depresión, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que pasa ahorita? La pandemia se ha vuelto un factor de riesgo para aumentar pues como los estados de ánimos depresivos, o incluso para despertar en otras personas que no tenían depresión algunos niveles de depresión por el confinamiento, por el temor, por todo lo que implica pues como una enfermedad colectiva que nos puede afectar mucho, por las pérdidas, por las muertes, por las condiciones de esas pérdidas. Es muy diferente si un ser querido se muere y usted puede ir a su sepelio, puede ir a despedirlo, cuando hay muchas personas que no han logrado hacer como ese encuentro, ese duelo y ese proceso que a veces es muy importante para los seres humanos. Bueno, a ver, estamos aquí con unos jóvenes y me viene el caso la pregunta, o sea, hace 50 años un ser humano se deprimía por X o Y situación, como lo decía usted ahora, las pérdidas, sí, pérdidas de un ser querido, pero hoy también se puede decir que fulana está deprimida porque no puede conseguir el celular que ella quería, ni los tenis, ni el blue jean que ella añora conseguir, y deprimirse por eso. A ver, yo pienso que la depresión siempre ha existido, ¿sí? Lo que pasa es que la mirada que le hemos dado a la depresión es la que ha cambiado, ¿sí? Hace mucho tiempo las personas con enfermedad mental simplemente eran, perdón la expresión, locas, de manicomio, o a veces les daban una explicación que estaban poseídas o que esa persona era rara y no lograban pues a veces entender otros procesos, ¿sí? Ahorita yo pienso que la forma como ha cambiado las dinámicas sociales a veces nos permiten que hayan otros elementos. No creo que un joven se pueda deprimir así tan literalmente porque no tenga un celular, sí, pero yo pienso que si ese joven está en un proceso, digamos, de soledad en su familia, de ausencia de una cantidad de situaciones a su alrededor, si tiene unos factores genéticos, orgánicos, los cambios de la adolescencia, ese podría ser un detonante, podríamos decir. Esa falta, ese deseo que él tiene, y como todos los chicos y todos los jóvenes a veces se quieren parecer a los otros y tener los mismos que ellos, pues por el sentido de identidad, lo puede llevar a despertar, pero yo creo que eso solito no, tiene que haber una cantidad de situaciones en el contexto de ese joven que realmente pueda explicar más allá, porque hay otra cosa, muchas personas dicen estoy deprimida, pero generalmente, muchas veces, esa depre que llaman los jóvenes no es una depresión. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya viene, digamos, la pregunta clara. ¿Cuándo una persona debe de sentir los deseos de consultar? Porque yo lo que estoy sintiendo sí puede ser una depresión, ¿sí? O sea, y cómo ustedes como especialistas para eso, pues tendrían que definir, no, ella está en el límite, sí, ya ella es depresiva, no, todavía no. ¿Sí? ¿Cómo se identifica eso? Y cómo uno como paciente identificaría que sí debo de consultar. Bueno, yo ahorita empecé por unos criterios diagnósticos, ¿cierto? Entonces esos criterios diagnósticos hay que mirarlos en el tiempo. La teoría dice que más de 2 semanas en un estado permanente, por lo menos con más de 5 síntomas de todos esos que yo le dije,
anedonia, estado de ánimo deprimido, pensamiento negativo, alteración del sueño, del apetito, ideas de muerte, bueno, como todos esos síntomas que yo le dije, y mucho más de 5 o más, ya nos están hablando de un cuadro depresivo, ¿sí? Perfecto. 15 días 15 es lo días. Mínimo, ¿sí? No es, el estado de ánimo es dinámico y es cambiante, ¿sí? Yo puedo amanecer triste, a veces sin saber por qué, porque es mi organismo, pero al otro día ya se me estabilizó el ánimo. Pero cuando se permanecen esos 15 días, ya hay que empezar pues a prestar atención. Sí, cuando es la primera vez y van más de 15 días, se llama un episodio depresivo, ¿sí? Pero cuando esa depresión se mantiene en el tiempo, más de 2, 3 meses, ya estamos hablando y hay demasiados síntomas, entonces ya los empezamos a ubicar, por ejemplo, en depresión mayor, en depresión moderada o en depresión leve, según la intensidad de los síntomas. Y cuando una persona en un lapso más o menos menor a 1 año presenta de 2 a 3 episodios depresivos, ya estamos hablando de un trastorno depresivo. O sea, ya esto se está empezando a volver crónico y ya es un asunto que también hay que prestar mucha atención. Entonces uno en el proceso de valoración mira mucho los antecedentes. ¿Es primera vez? ¿Qué factores están incidiendo? ¿Qué tan intensos son esos síntomas? ¿Qué tantos síntomas tiene la persona? Y a partir de ahí empezamos a hacer un diagnóstico de depresión. Bueno, ahora fuera de cámaras hablábamos de la persona que es alcohólica, ¿cierto? Él se toma unos tragos, pero él dice que no es alcohólico, ¿sí? Esa misma situación pasa también con la persona depresiva, sí. Que él tiene esa situación de desánimo, de tristeza, pero no, yo estoy normal, eso es normal. No todas las personas, porque todos tenemos como diferentes procesos de introspección, pero sí hay algunas personas que conviven con la depresión, que sus familiares, sus amigos notan que su estado de ánimo no es normal, que algo puede estar pasando con ellos, que hay como una cantidad de señales, que incluso van al médico o que incluso se enferman mucho por diferentes razones y que en el fondo realmente lo que se están generando son estados depresivos, pero ellos no lo reconocen. El primer punto de partida es eso, es identificar, reconocer. Una parte importante del proceso de terapia con las personas que no logran saber que están en depresión o reconocerse como en un estado depresivo se llama psicoeducación, o sea, es lograr que la persona reconozca, e incluso se les pone unas tareas para monitorear su estado de ánimo, para que ellas se den cuenta que en el tiempo su estado de ánimo está cambiando, que todos los días de alguna manera permanecen en un estado de tristeza, de desánimo, que no tienen energía. Entonces se empiezan a hacer unos registros donde llegue la persona a mostrarle a través de ese registro que su estado de ánimo no es normal, ¿sí? Entonces esa es una parte y así se empieza, porque sí es importante que la persona identifique esos síntomas y el comportamiento de esa afectación en el estado de ánimo. Bueno, una persona, digamos ustedes como psicólogos, pueden decirle a la persona que cambie de trabajo, que cambie de amistades, que cambie de pueblo, que cambie de ciudad, que cambie de barrio donde vive, porque eso lo puede estar afectando. Es probable que pueda suceder eso. Me refiero, por decir algo, una persona que trabaje en, pongámoslo así bien tétrico, que trabaje en una morgue, ¿sí? Y eso lo deprime, pues creo yo que si cambia de trabajo a trabajar en un taller de bicicletas, de pronto la situación puede ser diferente. Pues se la pongo así como tan caris, sí, tan blanco y negro, ¿cierto? Yo digo, no, es que yo nunca he trabajado con una persona depresiva en una morgue, sí, no. Sí. Pero mira, yo tengo una teoría, de pronto esto se sale un poco de la psicología, pero yo pienso que eso se trata como al entender fenómenos humanos, y es que
usted puede hacer muchos cambios externos, pero como dicen por ahí, la procesión va por dentro, ¿sí? El dolor, el vacío y todo. Esa puede ser alguna recomendación final, o sea, ya cuando se intentan muchas cosas y realmente se focaliza en que ese es como el factor como primordial que está afectando a la persona, porque recuerde que yo le decía ahorita que es un contexto, o sea, no es solo la morgue, ¿sí? Sino que generalmente hay personas que pueden trabajar en una morgue y usted las ve tranquilas y comen con el fallecido ahí y salen y se van a bailar y se olvidan de que estuvieron con un muerto, ¿cierto? Pero ¿qué hay como en el entorno de esa persona que lo lleva a esos estados depresivos? Entonces a veces sí, pero más que decirle a la persona, vea, cambie de empleo, cambie de barrio, es bueno conjuntamente con ella tomar decisiones, porque ella es la que debe aprender a llevar las riendas de su vida, aprender a decidir y aprender a entender qué transformación quiere hacer con ella misma y con su entorno. Entonces hay personas que dicen, no, definitivamente esta relación afectiva es la que a mí me lleva al bordo y me despierta todo este ánimo afectado, todos estos demonios internos, pues digámoslo de alguna manera. Entonces dice, yo voy a tratar de hacer como un desapego, entonces el psicólogo empieza a hacer el análisis y lo puede acompañar en ese proceso, pero mire que es muy diferente a decir, yo me voy porque estoy deprimido. No, hay que hacer como un trabajo mucho más profundo para poder llegar a esas recomendaciones, ¿sí? Bueno, para la depresión hay medicamentos y digamos ustedes como psicólogos dirían, bueno, este paciente dentro de lo normal en 3 meses ya debe estar recuperado o en 3 años debe estar recuperado. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, sí hay medicamentos para la depresión porque generalmente cuando hay una condición de enfermedad y hay una afectación orgánica, es el cerebro el que está funcionando mal. Son unas sustancias cerebrales las que empiezan a alterarse y que afectan el estado de ánimo, ¿sí? Pero la vía digamos, de tratamiento para cuando es necesario la medicación es con psiquiatría. Entonces, el paciente, además de hacer psicoterapia, que es con psicología, que monitorea todo el estado de ánimo, busca estrategias, transformación de los pensamientos, de las emociones, cambios en el entorno, autorreconocimientos, trabajos con la autoestima, también se remite cuando es necesario al psiquiatra, y el psiquiatra es el que medica pues, y el que hace el tratamiento médico. Entonces debe ser una labor conjunta. Muchas veces medicación solita quita algunos síntomas, pero la persona desde ella misma sigue funcionando mal. Psicoterapia solita es la lucha del psicólogo para mejorar unos estados que son orgánicos y que es imposible. Entonces a veces se tienen que conjugar los dos, ¿sí? Y el psiquiatra yo desde la experiencia trabajando con muchas personas depresivas, yo digo, uno de los grandes errores es empezar un medicamento y me sentí bien y dejarlo, ¿sí? Entonces eso va como afectando más el funcionamiento cerebral. La próxima vez que le dé el síntoma depresivo le da más fuerte y a veces ya no responde a ese medicamento que le sirvió, ¿sí? Otras veces voy al psiquiatra pero no hago un seguimiento. Entonces, ¿por qué? Por mí o por las EPS, el sistema de salud. Entonces el psiquiatra no ha podido saber realmente cómo está respondiendo esa persona. Hay algunos medicamentos que se responde de manera más inmediata, 15 días, 20 días, y hay otros que se demoran para generar una respuesta positiva de empezar a disminuir síntomas, a veces hasta un mes, mes y medio, ¿sí? Entonces eso el psiquiatra lo debe ir revisando en el tiempo, y el psicólogo es como un apoyo y un soporte para mantener la adherencia médica y explicar todo esto para que el paciente pueda hacer un buen proceso de recuperación. Qué bien. Bueno, la depresión no mira sexo. O sea, ¿son más depresivos los hombres o son más depresivas las mujeres? Yo pienso que hay un gran reconocimiento de las mujeres en estados depresivos. Lo que pasa es que los hombres también tienen una condición
donde a nivel cultural los han marcado mucho para no mostrar emociones y eso todavía se ve mucho. Entonces a veces la señora va y empieza a decir ciertas características de su pareja y uno sabe y reconoce que su pareja es depresiva y es un hombre, entonces los hombres consultan menos, ¿sí? Los hombres se meten más como dentro de ellos mismos, son más introvertidos. Recurren más al licor, que además es un depresor, entonces los deprime más. Bueno, recurren como a otras cosas, a deportes de alto riesgo para quitarse esa angustia que están sintiendo, pues como en términos depresivos. Y a veces cuando los hombres consultan, a veces ya están en estados muy avanzados y muy críticos de depresión, pero sí las que más consultan realmente son las mujeres. No quiere decir que la depresión mire más a las mujeres. Claro que sí. Bueno, Mónica, cuando usted ahorita habla de pareja, puede suceder el caso que haya una persona que esté depresiva, pero que mucha de esa depresión es causada también por situaciones con la pareja. Totalmente, sí. O sea, las depresiones también pueden ser generadas, pues como por esos factores genéticos, orgánicos, como hemos venido pues hablando, pero también hay otros factores externos que nos mueve mucho, por ejemplo, en nuestro medio, a veces como detonante, sí, pues, como el gatillito que hace que surja la depresión, las rupturas amorosas, las separaciones, los problemas de pareja, las pérdidas económicas, los duelos, o sea, hay muchas cosas, los cambios, hay personas que así vayan a generar en su vida un cambio positivo, pueden generar procesos de adaptación a través de la depresión. Pero me refiero a esta situación. Va, digamos, la esposa con el esposo, como lo decía usted ahorita, y la esposa es diciendo cosas que tiene el marido, ¿sí? Y en realidad, bueno, sí, el señor está depresivo, pero se ponen a analizar al señor, se ponen a estudiarlo y encuentran que es que la situación anda por, digámoslo así, la señora muy manipuladora y lo está llevando a ese tipo de depresión. ¿Puede suceder? Claro, ahorita hablamos mucho como de un término que yo todavía no he podido decidir si me gusta o no me gusta, y son las relaciones tóxicas, ¿sí? Hablamos mucho de relaciones tóxicas, y lo andamos repitiendo mucho, y yo creo que es eso, es así. La pareja realmente es una persona muy importante, que es un soporte, es como con la que convivimos mucho, con la que tenemos un lazo muy estrecho y deberíamos tener en todos los ámbitos, ¿sí? En la comunicación, en las decisiones, en la sexualidad, listo. Entonces a veces en esas interacciones de pareja sí se pueden dar como ciertos elementos que puedan llevar o a generar depresiones o a potenciar una depresión. Si yo tengo una estructura depresiva y tengo un esposo celotípico o un esposo alcohólico, infiel o qué sé yo, como muchas cosas que se dan en las relaciones de pareja, o que me genere mucha inseguridad, que no se comunique, que yo no sepa qué quiere y que sea muy cambiante en las cosas que plantea, pues eso me va a potenciar mucho más ese estado de ánimo. Entonces sí es real que puede haber una interacción a veces, porque es muy común personas que consultan con una depresión y que en el trasfondo lo que realmente puede estar pasando son problemas de pareja. Bueno, ante este corre-corre, este acelere que llevamos por esta época que somos así tan acelerados, podemos decir que estamos solos, nos sentimos solos. Sí, yo pienso que hay muchos niveles de soledad, ¿sí? Y esta época específicamente nos está llevando a estar juntos, a estar en la casa, pero cada uno en su cuarto, con su televisor, con su tablet, con su computador, ¿sí?
Muchas veces en los espacios laborales, en muchos espacios, la gente ya está como muy encapsulada y ya eso es como una característica muy de nuestro tiempo. Hay muchas personas que están optando por la soledad, no me caso, no tengo hijos, no conformo una familia, ¿sí? Entonces mira que hay muchos niveles de soledad, pero yo pienso que el problema no es la soledad. Habrá personas que son felices y que pueden asumir su soledad y que desde la soledad pueden estar muy satisfechos con su vida, proyectarse, hacer como cosas muy positivas con ellos mismos. El problema realmente es como otras condiciones que también llevan a que esa soledad en algunos momentos se genere como un factor de riesgo para la depresión. Perfecto. Bueno, Mónica, así como vienen las pastillas para la depresión, también habrán unas tips, no sé, que hagan que la persona no vaya a caer en ese tipo de situaciones. Sí. Unos ejercicios, no sé, ¿qué puede hacer una persona para, uy, no, yo creo que yo voy a estar en eso, yo tengo que hacer algo para no ir a caer? Sí, mira. Yo pienso que para no caer y también para las personas cuando están en procesos depresivos, hay muchas situaciones. Primero, lo que hablamos, reconocimiento, pedir ayuda es muy importante, visitar pues como un profesional, porque a veces perdón que lo voy a decir, pero a veces es la amiga del parque que te está diciendo, te está juzgando y te está diciendo salga de ahí, ponga de su parte, pero realmente no está entendiendo que es una depresión. Los procesos de escucha son muy importantes para las personas depresivas. Hay otras recomendaciones que se pueden hacer y que siempre apuntamos hacia allá. Ejercicio físico. El ejercicio físico activa el funcionamiento cerebral, regula muchas funciones a nivel cerebral y la persona al principio le da muchísima dificultad, por ejemplo, salir a caminar, pero a medida que lo hace empieza a sentir como que se energiza, vuelve otra vez a empezar como a salir un poquito. Digamos, lograr trabajar las cosas que a uno le gustan, ¿sí? Entonces siempre ponemos esas tareitas pequeñas, ¿qué te gustaba? Vuelve a hacerlo y a medida que la persona lo hace empieza como a volver a generar placer. El manejo de la alimentación es muy importante porque ¿qué hacen las personas depresivas que les da inapetencia? Entonces comen una sola comida al día, se sigue perdiendo la energía. Entonces siempre a las personas en depresión les decimos no pase ninguna alimentación en blanco, que no sea la comida más, los 2 platos que se comía, pero de a poco, o sea, siempre y muy fraccionado para que su organismo vaya recuperando la energía. Los baños de sol, como un bebé, en las horas tempranas en la mañana son muy buenos porque también activan muchas vitaminas en el cuerpo. Bueno, el buscar espacios para compartir, hay meditación, hay ejercicios de relajación, la higiene del sueño. Hay que educar mucho a la población en la higiene del sueño. Cuando están en estados depresivos, y yo diría que siempre, en la noche el cerebro funciona mejor. Entonces la gente está deprimida y se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a las 12, 3 de la tarde. Entonces eso cambia todo el ritmo del cerebro y la persona cada vez va a querer quedarse más acostada y sin energía, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de recuperar un proceso normal de sueño, ¿sí? La medicación a veces ayuda, pero a veces también hay unos tips que les damos a las personas y que les vamos haciendo seguimiento para que puedan recuperar ese proceso normal que ayuda muchísimo. Si usted duerme bien, sueño reparador, su cerebro también se empieza a compensar. Bien, así es. Mónica, se nos acabó el programa. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación, pero me quedó sonando lo de escucha, ¿sí? Porque muchas veces necesitamos quien nos escuche, ¿cierto? Y ese tipo de trabajo, digamos, lo podría ir uno al hospital a solicitarlo. Sí, escucha sin juzgar. Hay una escucha que nosotros llamamos empática y una escucha activa. Esa es la diferencia del trabajo terapéutico, cuando te sentís escuchado, validado en tus emociones y no juzgado. En el hospital se puede pedir
terapia psicológica o valoración por psicología, pero la puerta de entrada es el médico general. Cita con médico general, el médico remite, la EPS autoriza y ya en admisiones se agenda la persona y se empiezan a organizar. Y hay muchas personas esperando, eso le agradezco mucho a la comunidad andina, porque siento que cada vez entienden más el valor de lo que es el trabajo y el prestar muchísima atención a la salud mental. En este momento tenemos un listado de personas esperando el proceso y realmente pues es bastante pues como el compromiso, la disposición de las personas, la valoración del proceso terapéutico, entonces siento que esa es una ganancia muy grande que se tiene en el municipio de Andes. Mónica, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Muchas gracias a usted, Juan Carlos. Siempre un placer compartir este tinto y conversar con usted de estos temas tan importantes. Buenas noches. Televidentes, muy buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.